Muy buenas tardes para todos. Alcibiades González del Valle es periodista, dramaturgo, ensayista y narrador. Nació en Ñemby, Paraguay. Se inició muy joven en el periodismo y formó parte del diario ABC Color desde el año 1967. Es un referente invaluable de la literatura paraguaya y muestra en sus obras elementos del folclore guaraní, introduciéndolos en temas relacionados con la historia del Paraguay. Recibió el Premio Nacional de Literatura en el año 2013 gracias a sus trabajos de investigación y denuncias contra la dictadura astronista. Obtuvo el Premio Vladimir Herzog en Derechos Humanos en el año 2015. Es académico de número de la Academia Paraguaya de la Lengua Española y miembro correspondiente de la Real Academia de España, y es académico de la Academia Paraguaya de la Lengua Guaraní. Hoy nos presenta su obra Yo, el coronavirus. Le damos la bienvenida al escritor Alcibiades González del Valle. Sí, muchísimas gracias. Es un gusto, un honor estar con los profesores y alumnos de la carrera de letras, ¿no? Y pienso que es una iniciativa, pero muy buena, estar en contacto con los creadores literarios y escucharlos y saber qué hacen, qué quieren hacer, qué hicieron, ¿no? Porque es lo que nos mantiene a todos vivos. Yo, el coronavirus, es una serie de cuentos, son 14 cuentos, entre ellos 3 monólogos hechos para el teatro, ¿no? Cuyo fondo es también esta epidemia que estamos soportando. Naturalmente, la humanidad ha pasado por estos momentos difíciles, incluso algunos más todavía que otros, y de todo ello han quedado, pero admirables creaciones literarias o históricas, ¿no? Recordemos, por ejemplo, el Decamerón de Boccaccio, que a mediados del siglo XIV se escapó de Florencia, sus personajes se escaparon y comenzaron a contar cuentos. 10 cuentos para que se entretengan, 10 personajes, por eso el Decamerón, que en griego es 10. Y a través de estos cuentos, hoy sabemos la realidad del siglo XIV y de aquella epidemia, ¿no? Y nos duele saber que tanta gente haya muerto como hoy, ¿verdad? Tenemos también otra muestra literaria con el diario del año de la peste de Daniel Defoe, el famoso autor de Robinson Crusoe. Y en este diario, que está hecho como un reportaje periodístico, también nos cuenta los padecimientos londinenses de una gran peste que se extendió casi por 2 años. Ha sido otra gran tragedia registrada en la literatura. No podemos olvidar tampoco a Albert Camus, autor de La peste, que cuenta lo que había sucedido en Orán, Argelia, ¿no? En momentos como los que hoy vivimos también, con muchos muertos, ¿no? Y con la desesperación de la gente de no encontrar el medicamento que fuese a parar esa epidemia, ¿no? Y llama la atención, a mí al menos, que desde el siglo XIV, desde Cameron hasta hoy, tenga que seguir las epidemias matando a tanta gente. Y un resultado científico, médico,
va a llegar, pero siempre tarda mucho, ya después de haberse cobrado muchas muertes, como hoy, las cosas que pasan en los Estados Unidos, en Francia, en España, en Inglaterra, en China, desde luego, nos aterra que todavía no tengamos la vacuna que vaya a normalizar esta vida de encierro que llevamos todos, por lo menos todos los que cuidamos nuestra salud y cuidamos la salud de los demás. Precisamente este encierro ha hecho que yo escribiese estos cuentos, ¿verdad?, que tienen la intención de reflejar de algún modo la situación anímica, social, psicológica, económica que mucha gente está pasando en sus hogares, ¿no? Un encierro que nos ayuda de algún modo a reencontrarnos. Un encierro del que queremos salir, pero al mismo tiempo nos enriquece espiritual e intelectualmente, ¿no? Y no solamente los seres humanos, vemos que también la naturaleza está feliz con nuestro encierro, porque los animales, por ejemplo, salen tranquilamente a pasearse por las calles que antes les era vedadas. Y esto hace que situaciones difíciles como las que pasamos puedan ser también útiles en momentos en que podamos encontrarle algún encanto, si se quiere, ¿no?, para sustraernos de esta tragedia, ¿no? Entonces, yo el coronavirus, el título mismo pareciera predisponernos a leer cuentos dramáticos o trágicos, ¿no? Pero sin embargo, procuré sacarle justamente el dramatismo de estos momentos que estamos viviendo y procuré que estos cuentos fuesen amables, fuesen hasta divertidos, nos reconciliase un poco con los momentos difíciles que estamos pasando para sobrellevarlos, ¿verdad? Y es así que se desfilan distintos personajes por los cuentos, personajes obviamente de ficción, pero no olvidemos que la literatura es memoria y ficción. Se escribe lo que se recuerda y se ficciona lo que uno tiene en la memoria, ¿no? O la memoria o directamente la observación, porque yo he sacado algunos de los casos en cosas que los vecinos me contaban o que leían los diarios. Entonces, son materiales que para un escritor o un dramaturgo son esenciales para que a partir de allí comience a ficcionar. De hecho, mi literatura está hecho de memoria y ficción, porque siempre parto de algo preestablecido, que ha ocurrido. Así, por ejemplo, las novelas Función Patronal, el caso de la biografía de algunos escritores muy famosos, y ese hecho preestablecido es la fuente de inspiración incalculable para un autor de teatro, un novelista o un cuentista. Entonces mi cantera en Yo el Coronavirus está en las cosas que a mí me han sucedido o que yo he recordado o que han sucedido a otras personas y que a partir de allí me fui llevando hacia la ficción. Y reitero, todo con la
el firme propósito de que sea un buen momento. Son cuentos muy cortos, ¿no? Muy breves, pero que comienza y termina contando una historia colectiva, familiar, individual, ¿no? Aunque todas las historias individuales de pronto se vuelven colectivas, porque todo lo que hoy le pasa a un ciudadano le está pasando a todos, ¿no? Nos estamos doliendo con los dramas de otros compatriotas que están tomados por este virus, ¿no? Ayer mismo hemos lamentado la muerte de otro compatriota y no podemos ser indiferentes a lo que es el momento en que a todos nos afecta, imposible sustraerse de estos momentos. Por eso que la calma se encuentra en la lectura, en la escritura, ¿no? Yo pienso que muchas personas se habrán reconciliado, si es que la dejaron, con la lectura o incluso con la escritura, ¿no? Y pienso también en aquellas personas que no tienen el hábito de la lectura, lo estarían pasando realmente mal o doblemente mal el momento en que no puede sustraerse de esta realidad cotidiana que hoy nos azota, ¿no? Yo me sustraje escribiendo, leyendo, porque no solamente escribí esta serie de cuentos, también una obra de teatro que ya le envié a José Luis Ardizone y le pareció que está muy bien, que quiere representarla, ¿no? Basada en la vida de Blas Garay, una vida trágica, tumultuosa, todos sabemos, ¿no? Murió a los 26 años, pero siempre son figuras que nos inspiran, son figuras que nos animan, figuras que nos alientan a seguir en esta vida así tan cotidiana. O sea que no estuve de más, no estuve haraganeando. Tengo también un curso de redacción que estoy alzando en Facebook y la cosa es sentirse que uno es útil a los demás. Y un escritor puede serlo solamente a través de sus escritos. Puede ser solamente a través de sus pensamientos y de sus ideas, ¿no? Yo por eso a veces suelo criticar a compañeros o colegas brillantes, inteligentes, y cómo es que no escriben más de lo poco que han hecho, ¿no? Yo pienso que tenemos que compartir lo que sabemos, aunque sea poco, como en mi caso, pero compartir con los demás. Y esa, en definitiva, es la función de la literatura y de un literato. Por eso ahora estoy compartiendo con ustedes yo el coronavirus, estos cuentos que, reitero, me han gustado muchísimo hacerlo. Disfruté con la escritura y espero que los lectores también disfruten con su lectura, ¿no? Reitero, cuentos breves que quieren contribuir a que la gente piense, además de pasar un buen momento. Porque en muchos de esos cuentos hay reflexiones que necesariamente nacen de la misma situación que estamos pasando. Y convertir esos pensamientos, esas ideas en literatura, pero es una contribución muy grande que los literatos están haciendo para este momento. Seguramente, como toda después de la pandemia, quedan las grandes literaturas como las que he mencionado recién. También de esta va a quedar seguramente un grupo numeroso de literatura y algunas de ellas seguramente van a ser clásicas, como son las que he mencionado. No pretendo que la mía lo fuese,
mi literatura lo fuese, pero es un inicio de contar lo que nos ha sucedido. Yo pienso que en muchos años este librito va a servir para saber cómo esta generación ha pasado estos momentos, ¿no? Naturalmente quedan registrados en los periódicos, pero los periódicos no se guardan, se lee todo y se tira. En cambio, el libro sí, uno mezquina mucho más y uno siempre lo tiene en su escritorio, en su biblioteca, en algún momento, pero no es como los periódicos. Y anhelo que este librito quede como testimonio de una época que hemos pasado, ¿no? Si me permiten, les quiero leer un cuento muy breve, que se titula Gracias al coronavirus. Dice, como todos los días, se dispuso a salir temprano para ir al negocio. Cuando estaba por subir al coche, le alcanza la esposa para decirle, preocupada y jadeante, que se quede en casa. La orden del gobierno es terminante. La policía le llevará preso y le dejará sin vehículo. Resignado, el marido regresa a la sala. Como las veces que llega siempre muy tarde, porque tengo mucho trabajo, ya te dije, tira el saco y la corbata en cualquier parte. Quedó sentado con los ojos fijos en ningún lado. Miraba el reloj cada momento con la certeza de que la hora no corría, que se detenía, que se ha quedado sin piernas. Como nunca habían hablado, porque siempre salía temprano y llegaba tarde, no tenía nada que decirle a la esposa ni ella a él. ¿Y qué tal? Pregunta al fin. Todo bien, responde ella sin estar muy convencida. ¿Y qué tal el negocio? Las ventas ya venían bajando y con esta mierda será peor. Sin embargo, la despensa ya había vendido la despensa. Hace un año puse una ferretería. Ah, exclamó la esposa un poco extrañada. A la noche cenaron juntos por primera vez después de mucho tiempo. A mitad de la cena llega un joven como de 18 años. ¿Y este? Pregunta el marido. Es Rubén, tu hijo. Ah, cómo crecen rápido los hijos. Recuerdo que en su primera comunión no fue este. Estabas de viaje. El de la primera comunión es Enrique. Ah, Enrique estudia medicina. Rubén comenzó derecho, por las clases están suspendidas. Un médico y un abogado. Buena combinación. ¿Está tu madre? Hace 2 años que vive con mi hermana Margarita. Decile a Manuela que me traiga. Manuela salió hace 6 meses. Encontró una familia que iba a pagarle el sueldo mínimo. Hasta ahí llegó la conversación. Era la primera vez que estaban juntos gracias al coronavirus. Sucede que hay hogares que más bien parecen ser hoteles, ¿no? Donde la gente entra, sale, hablan poco, si es que hablan. Y entonces esta situación es la que me inspiró a hacer sería como un cuento del absurdo, ¿verdad? Pero que de alguna manera refleja la realidad de muchas familias que se desencuentran, ¿no? Por el trabajo, el estudio, lo que sea, ¿verdad? Y cuando por fin están juntos, no saben de qué hablar, ni saben qué sucede en su hogar. Y bueno, hasta aquí mi intervención y le agradezco que me hayan escuchado.